San Marcos capítulo 5 en esta noche. Gloria a Dios. Cuando estudiamos los evangelios, ¿verdad? Los 4 evangelios, nos damos cuenta que la mayoría de las veces que Jesús sanaba a alguien, ¿verdad? Cuando Jesús sanaba a alguien, normalmente Jesús tocaba, ¿verdad?, a los enfermos, ponía manos sobre ellos. Era el método que Jesús normalmente usaba. Y de hecho esa fue una de las partes fundamentales de la Gran Comisión, cuando Jesús en Marcos 16 le dio la Gran Comisión a los discípulos. Le dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿verdad? Pondrán manos sobre enfermos y sanarán. Entonces ese es el método, ¿verdad?, que Jesús dio en la Gran Comisión. ¿Cuántos lo entienden en esta noche, verdad? Entonces, pero en este relato que vamos a mirar, mis hermanos, en esta noche, resulta que no fue Jesús el que tocó al enfermo, sino que fue el enfermo el que tocó a Jesús. O sea, esta persona que vamos a estudiar, esta mujer, nos habla, ¿verdad?, de que esta mujer dice que ella quería un milagro, necesitaba un milagro, estaba enferma, y ella dice que fue hasta Jesús y tocó su manto. Entonces, en esta noche, ¿verdad?, yo quiero explicar este sermón al cual he titulado Toca a Jesús y sé sano. Necesitamos tocar a Jesús para ser sanos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer el texto, Marcos capítulo 5, del versículo 24 al 34. Vamos a leer en esta noche. ¿Cuántos lo tienen? Dice así la palabra de Dios: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y dice, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vamos a orar en esta noche. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, venimos por tu sangre preciosa, orando por tu palabra. Unge tu palabra, Dios, unge mis labios, mi corazón. Habla nuestras vidas, Señor, acerca de sanidad, acerca de tocarte y creer por un milagro en esta noche. Bendice a tu iglesia aquí reunida, Dios, y trae fe a los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Toca a Jesús y sé sano. Amén. Quiero hablar en primer lugar, abrirnos paso entre la multitud. En nuestro texto comienza en el versículo 24 así: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Es interesante mirar, mis hermanos, cuando Jesús caminaba por las calles y los caminos. Era muy común que multitudes lo seguían, ¿verdad? Multitudes. Se habla de que no eran cientos, sino miles de personas que seguían a Jesús. Los historiadores hablan de miles. De hecho, por ejemplo, cuando Jesús alimentó a esos 5,000 hombres, dice la Biblia que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, si eran 4,000 hombres casados, entonces de esos 4,000 ya eran 8,000. Y si esos 4,000 matrimonios que había ahí, cada uno por lo menos tenía 2 o 3 hijos, imagínense. Hay que multiplicar esos 8,000, ¿verdad? Por 2 o por 3. O sea, eran más de 20,000 personas reunidas ahí, que Jesús les dio de comer. Entonces estamos hablando de miles. Jesús atraía a las multitudes. ¿Por qué? Porque todos querían ser sanados. La mayoría traía peticiones para el Señor, traían necesidades y querían tan solo un toque del Maestro. ¿Cuántos dicen amén?
En los mítines políticos, por ejemplo, los mítines que realizó el expresidente López Obrador antes de ser presidente y aún después de ser presidente, después cuando ya fue presidente, normalmente, ¿verdad? Sus campañas políticas fueron de multitudes, de miles de personas. Desde la candidatura hasta que él dio su último grito de independencia, ¿verdad? En este 16 de septiembre, 15 de septiembre que pasó. Amén, el Zócalo estaba a reventar, mis hermanos, ¿verdad? El Zócalo estaba a reventar, ahí había muchos, miles y miles de personas reunidas, ¿verdad? Queriendo escuchar el grito de independencia, el último grito del presidente López Obrador. Entonces, ¿verdad? Él lo hizo. Ahora, López Obrador resolvió muchas problemáticas en sus 6 años de gobierno, problemáticas que tienen que ver con la política de un país, con la infraestructura, con lo social, con lo cultural, ¿verdad? Con la seguridad, etc. Pero Jesús, mis hermanos, las multitudes que seguían a Jesús, quizás, ¿verdad? Él no hizo milagros, no arregló situaciones políticas, ¿verdad? De la gente, la infraestructura de las ciudades, no. Jesús fue más allá, porque Jesús lo sanó, cuando dicen amén. Jesús sanó multitudes de enfermos, tanto física como espiritual y emocionalmente esta noche. Así que nuestro texto, nuestro relato se centra en una mujer en particular que decide abrirse paso entre toda esa multitud de gente. Ella está decidida a llegar hasta donde estaba Jesús. Yo no sé qué tanto tuvo que caminar, quizás empujar gente, recibir pisotones, empujones, quizás insultos de muchas personas, no sé, pero ella, hermano, se abrió paso entre la multitud. Ella escuchó que iba Jesús y ella se abre paso entre la multitud porque ella quiere un milagro, gloria a Dios. Amén. Así es que la pregunta aquí es, ¿qué tanto está usted dispuesto o dispuesta a abrirse paso hasta llegar a Jesús y recibir ese milagro? A esta mujer no le importó, hermanos, quizás los pisotones, los golpes que le hicieran a un lado, los insultos. Ella quería llegar hasta Jesús en esta noche. Porque escúcheme bien, muchas veces los milagros no son al instante. Hay gente que viene a un evento de milagros y muchas veces no son sanados en ese día y se desaniman, ¿verdad? Se da el caso de personas que se desaniman. A veces la sanidad, mis hermanos, vendrá gradualmente o después de un tiempo de perseverancia esta noche, cuando dicen amén, de un tiempo de esperar. Pero no es que Dios no haga milagros, no es que Dios, ¿verdad?, le dé la espalda a ese enfermo, no. A veces hay milagros que vienen por la perseverancia. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 36, la Nueva Versión Internacional dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Gloria a Dios. Necesitan esperar, dice, perseverar. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, también nos habla estas palabras. Apocalipsis 14, 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está, dice, la paciencia, la perseverancia de los santos, dice. Aquellos que guardan los mandamientos y la fe en Jesús. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, hermano, fue más profundo en el tema de avanzar hacia adelante, de abrirse camino, de perseverar y lograr un propósito. En el siguiente texto, Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, vea conmigo, Filipenses 3 del 12 al 14. Dice así, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está hablando, ¿verdad?,
de ir hacia adelante, de abrirse paso, de abrirse camino. Literalmente, la mujer que de nuestro relato, ella se abrió camino entre la multitud, ella se abrió paso entre la multitud, porque ella necesitaba un milagro, ella quería un milagro. Así que nuestro enfoque es la mujer del flujo de sangre, una mujer enferma y con una gran necesidad, que está dispuesta a llegar hasta Jesús, pase lo que pase en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero hablar en segundo lugar, si tan solo lo tocare. Vamos a volver al texto esta noche. Marcos 5, del versículo 25 al 29. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Óigame bien, quiero que miremos algunos pensamientos de este relato esta noche. Lo primero que vemos aquí es que dice que esta mujer tenía 12 años enferma. Especialmente nos dice que esta mujer tenía 12 años con un flujo de sangre. Piensen en eso, 12 años continuos. No eran 1, 2 o 3 días al mes. Eran todos los días del mes, los 12 meses del año, durante 12 años enferma. ¿Verdad? Así es que si usted tiene un año o 5 años con un problema de salud, piense en esta mujer. Ella tenía 12 años sufriendo, mis hermanos. 12 años padeciendo de ese problema, ¿verdad? Que es, por decir así, común en las mujeres. Pero ella, amén, era una enfermedad, porque era un flujo continuo, ¿verdad? 12 años. Piensen en eso. Ahora dice que había gastado todo lo que tenía, ¿verdad? Cuando se trata de la salud no nos importa, ¿verdad?, gastar todo, y muchas veces préstamos por acá, préstamos por allá, vender. Hay gente que vende su carro, vende su terreno, hasta sus casas andan vendiendo. Cuando se trata, ¿verdad?, de la sanidad, de la salud, de salvar una vida, gloria a Dios, es algo, hermanos, que a nadie, ¿verdad?, se le desea, pero es algo tan tremendo cuando alguien tiene un problema, una enfermedad, ¿verdad?, que duran a veces no semanas, sino meses hospitalizados, y es una de estar, ¿verdad?, sacando dinero hasta de debajo de las piedras, vendiendo aquello, vendiendo esto, pidiendo prestado. Oh, hermano, ¿cuántas veces, verdad, un enfermo así deja una familia en ruinas, sin dinero? Y lo más triste es, ¿verdad?, cuando ese enfermo al final, después de meses de lucha, muere. Así que todos esos gastos de hospitalización, medicamentos, y luego se le junta el gasto funerario. Y esto es algo bien tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el ser humano hace hasta lo imposible, hace lo humanamente posible para salvar una vida. En esta noche vamos a leer algunas escrituras. Salmo 103, que nos hablan de la sanidad. Salmo 103, versículo 3, es un texto muy poderoso acerca de la sanidad. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. Que sana todas tus dolencias. Jeremías capítulo 17 versículo 14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Un clamor del profeta, sáname, Señor, y seré sano. Proverbios capítulo 3 versículo 8, vean conmigo, Proverbios 3:8, dice estas palabras, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oh, mis hermanos, promesas de sanidad. Salmo capítulo 6 versículo 2 también, Salmo 6:2. Vayan conmigo ahí. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen.
promesas de sanidad. Hay personas que han gastado no miles, sino hasta millones en la salud y al final han perdido la batalla contra la enfermedad y han muerto. Porque lo humanamente posible tiene un límite. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios no tiene límites, ¿verdad? Lo humanamente posible, hermano, tiene un límite. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Así que las personas hacen hasta lo último para salvar una vida. La medicina, los médicos, ellos dicen esto es lo más que podemos hacer. Ya lo demás solamente Dios, dicen ellos, porque esto es una realidad. Ahora otro tercer pensamiento que vemos aquí es que dice que ella vino y tocó el manto de Jesús. Marcos capítulo 5, versículo 27 y 28. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Esta mujer hizo una declaración de fe muy poderosa, iglesia. Quizás muchos no la escucharon, pero Dios sí la escuchó. Ella decía: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva, seré sana, decía ella. Ella se decía a sí misma, pero Dios escuchó ese clamor. Dios escuchó esas palabras de fe que ella estaba declarando, ¿verdad? Ella está diciendo: si tan solo tocare su manto. Y esa declaración, escúcheme bien, abrió la puerta al milagro. ¿Cuántos dicen amén? Porque no solo lo dijo, sino que lo hizo. Fue hasta Jesús y le alcanzó a tocar el manto del Señor. Yo no sé si ella llegó arrastrándose, pero ella, en el momento que toca el manto de Jesús, ella es sanada poderosamente. Ella fue sanada, iglesia. Ahora nosotros no usamos un manto. Hay una iglesia por ahí, ¿verdad?, que usan un manto ahí, que es el manto de Jesús. Y le dicen a la gente: ven, vamos a tener sanidad, vamos a tener el manto para que usted venga y lo toque y sea sano. No usamos un manto, hermanos, pero esto está hablando espiritualmente. Porque el manto de Jesús, ¿quién sabe dónde quedaría ese manto? ¿Verdad? Pero aquí es la fe. Es tocar al Señor por fe y ser sanados. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, hermana, ¿quieres ser sanado? Toca a Jesús. Tócalo con tu fe, gloria a Dios. Rompe la duda, rompe la incredulidad. Tocar a Jesús es creer en Él, es confesarlo, es declararlo esta noche. Vamos a leer algunas escrituras. Lucas capítulo 6, versículo 19, habla acerca de palabras de fe, de la fe de la gente. Lucas 6, 19 dice estas palabras: y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Dice que la gente quería tocar al Señor, porque salía poder de él. Amén. Así que eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios: tocar al Señor, tocarlo todos los días. Mateo capítulo 14, versículo 36 también habla acerca de esto. Mateo 14, versículo 36 dice: y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Todos los que lo tocaron se quedaron sanos. Y un último, Marcos capítulo 6, versículo 56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Amén. Entonces era el tocar al Señor, ¿verdad? El poder no estaba en el manto, sino en el que traía el manto, mis hermanos, porque desgraciadamente todo ahorita se hace un ídolo, ¿no? Lo que hicieron con ese manto, ¿verdad? Según la historia, ese manto lo tienen allá en el Vaticano. El manto del Señor, lo guardan por ahí como una reliquia. Pero era Jesús el que sanaba, y era la fe de las personas esta noche. Pero aquí el punto es que tenemos que tocar a Jesús para ser sanados en esta noche. Esta mujer tocó a Jesús, y en ese momento ella fue sanada de una manera sobrenatural, mis hermanos. Entonces, si queremos un milagro, tenemos que tocar a Jesús. ¿Cómo podemos tocar a Jesús?
Bueno, podemos tocarlo a través de nuestra fe, orando a Dios, leyendo su palabra, viniendo a la iglesia, pidiendo consejo, gloria al Señor, viviendo para Dios. Es como vamos a tocar al Señor, mis hermanos. O sea, es obvio que no, yo no voy a traerles un manto aquí para que usted toque el manto y sea sanado. No, es su fe y su entrega al Señor la que va a traer el milagro a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer estaba decidida, hermanos, y ella fue sanada entre toda esa multitud. Por eso quiero hablar en primer lugar, ¿el milagro ha sucedido o está en camino? El versículo 30 al 34 del texto dice, Marcos 5, 30 al 34, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Gloria a Dios. Aquella mujer fue sanada en un instante, mis hermanos. El milagro sucedió en el momento. Y qué tremendo es cuando los milagros suceden en el momento, ¿verdad? Es algo poderoso cuando gente es sanada en ese momento, gloria a Dios. Pero esto no le da menos valor cuando la gente es sanada gradualmente. Porque muchas veces, tristemente, ¿verdad? Hay gente que no es sanada en el momento y, como les decía al principio, se desaniman y ya no los volvemos a ver. Hay personas que no sintieron un milagro en un evento y simplemente ya no los volvemos a ver, ya no vuelven. Pero a veces el milagro, hermano, está en camino. Esta mujer fue sanada, gloria a Dios, y algo poderoso sucedió ahí. Dice la Biblia que Jesús sintió que poder salió de él en ese momento. Ahora, algo muy interesante aquí es el hecho de cómo sucedió el milagro, ¿verdad? Porque Jesús hace una pregunta, por decir así, absurda en la lógica humana. Él les pregunta, ¿quién me ha tocado? Y para los discípulos es una pregunta muy lógica. ¿Por qué? Porque todo el mundo tocaba al Señor. Imagínense, todo el mundo, era una multitud de personas. La gente no iba separada, la gente iba así pegándose, ¿verdad? Como los candidatos, como López Obrador, ¿verdad? Cuando hacía sus mítines, ¿verdad? La gente lo abrazaba, besos y todo, saludos. Imagínense, Jesús está preguntándole, ¿quién me ha tocado? Maestro, todo el mundo te toca y tú dices, ¿quién me ha tocado? Amén. Pero Jesús sabía que alguien le había tocado muy diferente, porque él sintió que poder salió de él. Él sabía que alguien había sido sanado en ese momento. Él no sabía, no sabía, pero sí sabía, que es Dios, Dios sabe todo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Pero, hermanos, aquí lo tremendo es, aleluya, la manera como esta mujer lo tocó y ella fue sanada de este flujo de sangre. Ahora, aquella mujer lo tocó con el deseo de ser sanada. Su toque era un toque de fe. Así es que Dios sabe de qué manera lo tocamos, ¿verdad? Dios sabe cuál es nuestra intención en esta noche. Dios sabe. A veces hemos dicho que muchas veces Dios ha sanado a personas. Hay gente que ha sanado, ¿verdad? Se habla de una persona que fue a una cruzada de milagros. Ella me traía una especie como de andadera. Esta persona, ¿verdad? Dios hizo la oración, aceptó a Cristo. El evangelista, el predicador oró por ella y esta mujer fue sanada. Aventó la andadera y empezó a caminar y a brincar. El detalle es que esta mujer era mujer joven, ¿verdad? Supieron los hermanos, a los días supieron que andaba allá en un baile la mujer. Imagínense. Dios la sanó y se fue a los bailes, a darle con todo. Entonces, ¿verdad? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención del corazón? Esta mujer tenía el deseo de ser sanada. Esta mujer de nuestro relato. Y Dios sabe, mis hermanos, de qué manera lo tocamos. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote.
ve en paz y queda sana de tu azote. Eso es lo que Dios hace cuando dicen amén. Cuando lo tocamos con fe, cuando nos extendemos y decimos, Señor, haz un milagro en mi cuerpo, haz un milagro en mi familia, haz un milagro en mi vida, Señor, pero realmente deseamos ese milagro, realmente queremos ese milagro, entonces Dios obrará. Quiero que leamos algunas escrituras. Santiago capítulo 5, versículo 15. Santiago 5, 15 dice estas palabras: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí habla de la oración de fe, en la que va a sanar al enfermo, mis hermanos. Marcos capítulo 10, versículo 52, habla de la fe del ciego Bartimeo. Marcos 10, 52. Vea conmigo. Dice: y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús le dijo al ciego, vete, tu fe te ha salvado. Vea que es la fe, mis hermanos. Es la fe que obró para ese milagro. También tenemos la fe de la mujer cananea en Mateo capítulo 15, versículo 28. Mateo 15, 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús le dijo, tu fe es grande, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada. Amén. La fe. Tenemos también la fe de los dos ciegos en Mateo capítulo 9, versículos 28 y 29. Dice: entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra, el versículo 28, y llegando a la casa vinieron a él dos ciegos. Y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Nótese que primero Jesús les preguntó, ¿creen ustedes que puedo hacerlo? Y ellos dijeron, sí, Señor. Bueno, conforme a vuestra fe, y ellos fueron sanados. Amén. O sea, Jesús primero les preguntó si ellos creían, tenían fe, y ellos dijeron, sí, Señor. Por eso nosotros les preguntamos a los enfermos, ¿no? ¿Cree, hermano, que Dios le puede sanar? Sí, pero hay gente que no contesta nada, como que se quedan así. ¿Creeré o no creeré? ¿Qué le contesto al pastor? Creemos, tenemos que creer, activar nuestra fe antes de, ¿cuántos dicen amén? Activar la fe antes del milagro, antes de la oración. También tenemos la fe del siervo del centurión romano por su siervo en Mateo capítulo 8, versículo 13. Mateo 8, 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Le dijo al centurión, ve y como creíste. Él creyó en un milagro. Él creyó que Jesús podía declarar la sanidad de su siervo sin necesidad de ir a su casa. Él le dijo, maestro, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y eso impactó al Señor, mis hermanos. Y le dijo, ve y como creíste, porque tú lo creíste, así sea. Y así sucedió, su siervo, su criado fue sanado. Así que, mis hermanos, el milagro puede haber sucedido o puede estar en camino, no importa. Si ya sucedió, gloria a Dios. Pero si no ha sucedido, el milagro está en camino. Esta mujer se abrió paso y ella decía, si tan solo tocare el manto del Señor, seré sana. Y cuando ella logró su propósito, el milagro sucedió, mis hermanos. Es sencillo, solamente tenemos que activar nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted lo cree, siga creyendo. Siga creyendo, tenemos que creer, mis hermanos, que no nos mueva de ahí nuestras emociones, la circunstancia, ¿verdad? La duda muchas veces, el temor. Dios me irá a sanar, iré a sanar, ¿verdad? Sino que tenemos que mantenernos en ese camino de fe y el milagro va a suceder. El milagro está en camino. ¿El milagro ha sucedido o está en camino en esta noche? Toca a Jesús
y sé sano. ¿Cuántos quieren tocar a Jesús esta noche? Amén. Vamos a un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, gracias Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria, yo voy a pedir todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, por favor, en respeto a Dios por unos momentos. Todo ojo cerrado, rostro inclinado. He predicado acerca de tocar a Jesús y ser sanados. Tomamos como ejemplo la mujer del flujo de sangre que fue sanada de una manera sobrenatural en esta noche. Y este es un ejemplo, mis hermanos. Aleluya. Personas que por una enfermedad gastan mucho dinero, ¿verdad? Gastan todo y al final siguen enfermos. Así es la medicina, así es la industria farmacéutica, así es. Es un negocio muy redituable, la industria farmacéutica. Y pues en la desesperación, ¿verdad? Los seres humanos, por tal de buscar una sanidad, compramos medicamentos aquí y allá, estudios médicos, todo. Pero aún con todo eso, mis hermanos, los avances de la ciencia, la medicina, la industria farmacéutica, todos los días están muriendo gente. Millones mueren, millones. Algunos por accidente, pero otros muchas personas mueren por enfermedades que todavía los medicamentos no pueden detener, ¿verdad? Entonces, Jesús sigue siendo la respuesta. Él sigue sanando esta noche. Jesús sigue liberando. Tan solamente tenemos que tocar a Jesús. Y el milagro puede suceder en ese momento. Y si no sucede en ese momento, el milagro está en camino. Pero yo le invito a tocar a Jesús. Yo le invito a tocar su manto todos los días. Yo le invito